Hola amigos, amigas, bienvenidos a vuestro canal de YouTube favorito, al vídeo número 3 de Prehistoriator. Si recordáis, en el primer vídeo hicimos una breve pincelada de lo que es el estudio de la prehistoria durante estos últimos siglos, cómo se inició, sus referentes, sus mayores referentes, etc. En el segundo vídeo hice una somera explicación sobre la creación del planeta Tierra y algo no tan somero, un poquito más extenso, que fue la explicación y las diferentes teorías que hay sobre la evolución, que eso es un concepto que evidentemente durante los siguientes vídeos vamos a ver de manera reiterativa. Así que espero que os quedaran los conceptos claros y si no, pues bueno, volvéis a ver el vídeo o vais a la biblioteca, cogéis un libro o buscáis en internet, hay mil opciones. Vamos a meternos en harina. Bien, este tercer vídeo, con este tercer vídeo lo que quiero es explicar nuestro sitio en la naturaleza. Somos la especie Homo sapiens, y parecerá obvio decirlo, pero pertenecemos al reino animal. Esto hay que decirlo porque a veces, bueno, las cosas no quedan claras. Somos una de tantas miles de millones de especies, bueno, millones no sé, miles, centenares de miles seguro, de especies que pertenecen al reino animal. Reino animal de la clase de los mamíferos, del orden de los primates y del género Homo. Esa es nuestra clasificación dentro de la naturaleza. La que, bueno, nos la hemos dado nosotros mismos, también, porque la hemos hecho nosotros, esa clasificación, pero ahí estamos. Hay muchas más etiquetas en nuestra definición como especie o en este viaje de etiquetas que hemos hecho, ¿no? Hasta decir lo que somos. Os recomiendo que miréis la entrada de Wikipedia de Homo sapiens y ahí vais a encontrar, bueno, todo, clase, reino, género, especie, tribu, todos los detalles que queráis, que no voy a dar aquí. Pero bien, ¿esto qué quiere decir? Bueno, pues esto quiere decir que como animales que somos, dentro de este planeta, estamos sujetos como el resto al devenir de la evolución. Durante millones de años, nuestra especie, bueno, no nuestra especie, otras especies han ido evolucionando para acabar siendo lo que somos hoy en día. Y esto, ojo, esto no lo digo yo, no lo creo. Esto es así. Hay pruebas científicas, hay evidencias materiales. Por tanto, no es de extrañar que compartamos muchas de nuestras características con los simios, que se llama simios a los monos sin cola, básicamente, tampoco tiene secreto. ¿Y por qué? Pues porque compartimos un antepasado común, básicamente. Nosotros, los monos que existen y los que han existido a lo largo de la historia, formamos parte del orden de los primates. ¿Pero qué pasa? Pues que la falta de restos materiales y de fósiles no nos dejan ver claramente en qué momento se diferenciaron los diferentes géneros. Aún así, a falta de esa... Bueno, hay algunas, tampoco os penséis que esto es un vacío absoluto. Hay restos materiales, pero lo único que nos permiten saber es que entre hace 12 millones de años y 5 millones de años, el género Pan, el género Pongo y el género Homo
se separaron. El último ancestro común, no sabemos exactamente dónde está todavía, pero está entre los 12 y los 5 millones de años. Es muchísimo tiempo, es una horquilla de tiempo enorme, no os voy a decir que no. Pero es que no tenemos otra cosa, todavía no sabemos más. Y el hecho de no saber, no vayáis a meter cosas raras ahí, ¿eh? Porque no sepamos no quiere decir que tal, ya me entendéis, aquellas cosas que piensan. Eso sí, a partir de los 5 millones de años, ya el género Pongo, género Pan y el género Homo, o sea, chimpancés, gorilas y los homos, se diferencian perfectamente en el registro. Hay un registro fósil totalmente diferenciado. Dentro del orden de los primates, pertenecemos al orden de los monos catirrinos, o también denominados del viejo mundo, porque sí, los hay del nuevo mundo también. Y os preguntaréis, ¿qué diferencia hay, Sergio Prehistoriator? Dinos, ¿qué diferencia hay entre los monos platirrinos, que son los del nuevo mundo, y los monos catirrinos, que son los monos denominados del viejo mundo? Pues os lo voy a explicar. La evolución de los monos platirrinos del nuevo mundo es mucho menos diversificada que la de los monos catirrinos. ¿Por qué? Pues porque básicamente el continente sudamericano, la placa tectónica del continente sudamericano, se ha ido desplazando a lo largo de los millones de años, se ha ido desplazando hacia el oeste. ¿Esto qué quiere decir? Pues que ha mantenido siempre su lugar dentro de la franja climática que corresponde a lo que llamamos el sistema tropical. Y esto ha sido la causa, o los expertos creen que ha sido la causa de que haya poca diversificación, porque durante el transcurso de millones de años ha variado poquísimo el clima de la zona que habitan este tipo de animales. En paralelo, la placa africana se ha ido desplazando hacia el norte durante estos millones de años. Esto, claro, ¿qué ha producido? Ha producido que haya variado el sistema climático al que pertenecía la región y ha producido, por ende, que las diferentes especies de animales tuvieran que adaptarse o desaparecer dentro de las variaciones que ha habido en ese mismo continente, que ha pasado de épocas de momentos totalmente tropicales, pluviosos, donde la selva, donde el bosque tropical ha sido el dominante durante milenios, a zonas de sabana donde pensamos que empezó a desarrollarse el género Homo. Una de las maneras de adaptarse de los primates que habitaban ese ecosistema dio inicio, por decirlo así, a los homínidos. ¿Y qué son los homínidos? Pues básicamente son primates no arborícolas, bípedos, con el cráneo lobular, de cuerpo erguido y sin cola. Y un largo etcétera más de características que, bueno, no vamos a enumerar. Pero bueno, ya buscadlas. Y con esta listica que os he dado de características, pues se han encontrado restos de individuos de hasta 7 millones de años. 7 millones de años. Y si os fijáis, estos 7 millones de años encaja perfectamente con la horquilla que se os ha dado antes, de esta nebulosa en la que no sabemos exactamente cuándo se empiezan a diferenciar los géneros Pan, Pongo y Homo. Pero bueno, ahí está. Coincide. Aún así, con el poco registro fósil que tenemos, estudios que se han realizado de ADN,
nos han mostrado que en esa horquilla de tiempo se produjo esa diferenciación entre géneros. Y para explicar todo esto, se han creado diferentes modelos, como se hace casi siempre, que no se sabe algo seguro, se crean diferentes modelos interesantísimos. ¿Queréis conocerlos? Vamos a ello. Primer modelo. El modelo denominado la deshumanización del chimpancé, de Cotland. ¿Qué nos explica Cotland? Nos dice que las condiciones paleoclimáticas del momento fueron determinantes para la especiación de los primates. ¿Cómo? Pues lo que os he explicado antes, esos movimientos tectónicos en la placa africana que producen diferentes accidentes geográficos, como el Valle del Rift, hacen que diferentes poblaciones queden aisladas y con el transcurso de los años, de los millones de años, se diferencien y evolucionen de manera diferente. Algo, bueno, parecido a lo que os expliqué en el vídeo 2 de lo que era la deriva genética. Esta diferenciación mediante los accidentes geográficos dividió el continente en lo que Cotland dice que fueron 3 regiones diferenciadas. Y lo que explica Cotland es que chimpancés y género Homo comparten un ancestro común que es la causa de las similitudes etológicas que tenemos. ¿Pero qué pasó para Cotland? Para Cotland lo que pasó es que chimpancés y género Homo entró en conflicto. Entró en conflicto por su subsistencia, ¿no? Lo que pasó fue, según Cotland, nos explica Cotland, es que en la mayor capacidad de lo que después sería el género Homo para la instrumentalización hizo que tuviera un mejor desarrollo, una mejor adaptación a lo que entonces empezaban a ser las zonas climáticas de sabana. Los márgenes de las grandes selvas pluviales que estaban desapareciendo en algunas zonas por el cambio climático que había, y esto hizo esta adaptación más instrumental que tenía el género Homo, hizo que chimpancés se retiraran, volvieran, por decirlo así de alguna manera, volvieran a la zona más confortable para ellos, que era el bosque pluvial, el bosque tropical, en el que se desarrollaban mucho mejor. Esto que hizo, por eso le llaman la deshumanización del chimpancé, esto hizo que los chimpancés desaprendieran, por decirlo así, ciertas cosas que correspondían más al género Homo, ¿no? Que ellos también dominaban, pero que el hecho de volver hacia ese sistema que les favorecía más, pues hizo que se olvidaran, que lo dejaran estar. Esta es la hipótesis de deshumanización del chimpancé que desarrolló Cotland. En segundo lugar tenemos la que se llama el East Side Story de Yves Coppens. La vais a escuchar. ¿Qué propone Coppens con el East Side Story? Propone que había un ancestro común entre chimpancés y homos y homínidos que se desarrolló en toda la zona periecuatorial dentro de esos bosques tropicales. Este ancestro, al que él llama procónsul, habitaba estas zonas alrededor de hace 12 y 10 millones de años. Pero ¿qué pasa? Que a partir de los 10 millones de años empieza a haber cambios climáticos producidos por los movimientos del continente africano. Estos movimientos de la Tierra, ¿qué crean? Crean primero
la cadena de lagos, y en segundo la cadena montañosa del Rif, el Valle del Rif. Y esto produce que a un lado de esa cadena montañosa se mantenga el bosque tropical, mientras que al otro lado, al lado de que toca al Océano Índico, proliferen las sabanas. Y al predominar las sabanas, pues bueno, empiezan a surgir, a evolucionar individuos hacia lo que ya denominamos los homínidos. O sea, en ese ambiente de sabana se desarrollan los homínidos. Pero esta hipótesis de Yves Coppens, bueno, hacia el año 2000 o así se queda un poco anticuada. ¿Por qué? Pues porque el registro fósil empieza a arrojarnos nuevos datos. Y estos datos surgen, pues, de la zona perimetral, por decirlo así, que colindante con la zona que él, para él era nuclear, que era la zona boscosa, ¿no?, de la zona periecuatorial de África. En primer lugar, se encuentra en la zona del Chad, lo que hoy es el actual país del Chad, una mandíbula de Australopithecus. Pero luego más adelante, también en el Chad, se encuentra lo que se denominó el Sahelanthropus chadensis. Un espécimen, bueno, de 7 millones de años, que tiene la característica de que camina erguido. Si a esto añadimos que las barreras geográficas realmente no actúan como impedimentos totales de la comunicación entre diferentes regiones, en las que una barrera geográfica está en medio, realmente siempre tienen algo de permeabilidad. Nunca son herméticas. La Tierra no es hermética. Ninguna zona del planeta, bueno, tampoco nos vamos a ir a la fosa de las Marianas, ¿no? Pero ya me entendéis. No existe el hermetismo, ese hermetismo tan bestia. Y finalmente, pues tenemos los modelos basados en los análisis de ADN, que nos dicen que realmente la diferencia entre el género Homo, estudiado actualmente, o sea, entre nosotros y los gorilas, es de un 2,5 del mapa genético, mientras que con los chimpancés esa diferencia se recorta hasta el 2,4% de diferencia en nuestro mapa genético, o sea, casi nada. Así pues, estos estudios demuestran que hay un parentesco real entre estos diferentes géneros y sitúa definitivamente la cuna de la humanidad en África. Hoy en día, solo siendo un inconsciente o ignorando los datos, alguien puede afirmar que el origen de la humanidad no se encuentra en África. Pero esto no siempre ha sido así. En el siglo XIX y principios del siglo XX, el carácter colonialista y racista de la mayoría de sociedades europeas hace que se busque el origen de la humanidad fuera de África. Porque claro, África, ¿cómo vamos a venir de ahí, no? Con lo que son esa gente. Pues así pensaban. Y bueno, Asia era la candidata predilecta. Aunque cuando se descubrió los primeros restos de Homo neanderthalensis en Neander, en Alemania, pues os podéis imaginar, empezó a surgir una corriente que, que decía que la humanidad había surgido en Alemania.
Pero bueno, esos restos aún eran ciertos, eran reales. Eran otra especie, pero eran reales. Pero lo más gordo, lo gordo de verdad, fue el cráneo de Piltdown. El cráneo de Piltdown, buscad en internet porque lo vais a encontrar fácilmente. Fue un fraude total, un fraude que durante 40 años se inventaron ciertos personajes que no voy a nombrar porque no voy a darles coba. Eran farsantes. Y bueno, ya os digo, durante más de 40 años situaron el origen de la humanidad en Inglaterra. Que no es porque sea Inglaterra, sino porque eran ellos los que decían, tenía que ser en eso. Claro, ¿cómo iba a ser en África? Con lo que somos los blancos de guays. Hombre, por favor. Fijaos, en 1925, Raymond Dart publica El niño de Taung, el descubrimiento de un Australopithecus africanus con dentición humana, bípedo y con poca capacidad craneal. En aquel momento contradijo las tesis más serias que afirmaban que la cuna de la humanidad provenía de Asia. ¿Pero qué pasó? Que claro, que este fraude de Piltdown, que os digo, del cráneo de Piltdown, hizo que durante 40 años uno de los estudios más importantes de la paleoantropología, como es la publicación del niño de Taung, se considerara el hallazgo de una especie de simio. O sea, no se incluyó dentro del cladograma de la evolución humana. Pero finalmente Merilicky, en la década de los 60, publica el hallazgo de un nuevo homínido, y esto ya acaba de allanar y de disparar África como la cuna de la humanidad y el objetivo de todas las expediciones para la investigación de la evolución humana. Así pues, la falla del Rift se llena de expediciones en busca de datos y obtienen un montón de datos. Una lista muy rica, vais a ver. En 1959, Cijanthropus bossei. En 1964, el primer cráneo de Homo habilis. En 1975 se hallan 13 individuos en Adar, Etiopía, de Australopithecus afarensis. En el 78 se descubren las pisadas de la Toeli. En el 84 se publica el niño de Turkana, que era un Homo ergaster. En el 95 se publicó posteriormente, el primer individuo Ardipithecus ramidus. En 1995, Australopithecus anamensis, 4,4 millones de años. En 1996, Australopithecus beaergazalis, en el chat. En el 2000 se publica Kenyanthropus. En 2001, Horrorinturgensis. Y en 2002, Sahelanthropus chadensis. Y sobre esta característica, el bipedismo, pues es sobre lo que va a ir el siguiente vídeo. Así que, si os interesa, no os lo vayáis a perder, porque vamos a hablar de una de las primeras y de las tres, podríamos decir, más importantes características de lo que hoy somos, de los seres humanos, que es caminar erguidos. Hoy en día somos la única especie animal que lo hace. Hay otras especies que se pueden levantar sobre dos patas, pero ninguna de ellas camina de manera regular y tiene el esqueleto adaptado a vivir así directamente. Así que somos los únicos que damos. Ha habido muchos otros bípedos, homínidos, pero esto será en el siguiente capítulo
de Prehistoriator. Así que no os lo perdáis, suscribíos, dejad vuestras opiniones, dadle a me gusta, vivid y disfrutad. Hasta la próxima.